fue uno de los hechos más trascendentales de la historia de Chile. El golpe de Estado, liderado por el comandante Augusto Pinochet en 1973, fue uno de los hechos más relevantes en la reciente historia chilena. La dictadura militar, que duró 17 años, sumió al país en un ambiente oscuro y de fuertes represiones contra el pueblo. Hacia 1970, los comicios de ese año eran la cuarta oportunidad en que Salvador Allende competía para ser presidente de la República, y ese año los resultados se dieron a su favor. El candidato obtuvo el primer lugar con un 36,6% de los votos, seguido del representante del Partido Nacional, Jorge Alessandri, quien obtuvo 35,3%, y Radomiro Tomic, que tuvo 15,4% del Partido Demócrata Cristiano. Si bien Allende no obtuvo la mayoría absoluta, y por eso su triunfo debía ser ratificado en el Congreso, por tradición los parlamentarios se inclinaban por la primera mayoría. Durante sus primeros años de mandato, Allende, la Unidad Popular, impulsó una serie de medidas económicas, entre las que se encontraron la reducción de altos sueldos y viáticos de la administración pública. Se proporcionaron importantes ingresos fiscales, el aumento de manifestaciones artísticas que demostraron su adherencia con el proyecto de la Unidad Popular, y entre los que destacan las figuras del movimiento La Nueva Canción Chilena y la brigada muralista Ramona Parra, que contribuyó con la difusión de sus mensajes, y se decretó la nacionalización del cobre, lo que derivó en que el principal recurso económico de Chile pasara a manos del Estado. Para 1973, la polarización de la sociedad chilena era clara. Incluso grupos con tendencia fascista se mostraban en manifestaciones callejeras que eran contrarrestadas con las movilizaciones de los sectores de izquierda. Tras las elecciones parlamentarias, consciente de esta situación, se intentó un acercamiento entre la Unidad Popular y el Partido Centro Democracia Cristiana. Sin embargo, no se pudo lograr. El 29 de junio de ese año se produjo el Tanquetazo, una sublevación militar que intentó derrocar al gobierno, pero fue derrotada por las fuerzas leales comandadas por el general Carlos Prat. Sin embargo, el saldo político de ese alzamiento derivó en la renuncia de Prat al frente de las Fuerzas Armadas y su reemplazo en el mes de agosto por Augusto Pinochet, un militar de carrera hasta ese entonces considerado apolítico. Además de las Fuerzas Armadas, que fueron los actores protagónicos del derrocamiento de Allende, respaldaron la medida de partidos de la oposición, incluida la propia Democracia Cristiana, baluarte del régimen democrático chileno. El presidente Allende, advertido de los primeros movimientos golpistas de la Armada en Valparaíso, informó al país a través de una transmisión por radio del levantamiento, que él suponía restringiendo a la Armada en Valparaíso después de tratar inútilmente de comunicarse con los jefes de los tres ejércitos. Allende tuvo claro que los tres cuerpos estaban conjurados en el golpe. Poco más tarde, los tanques comenzaron a disparar intensamente contra la Moneda. El presidente resistió los ataques aéreos y terrestres dentro de la Moneda. Cuando el comandante Roberto Sánchez entró al salón donde estaba el cuerpo de Allende, lo encontró con un fusil automático AK-47 dirigido a la mandíbula. Se había suicidado. Como era habitual en aquellos años en América Latina, los golpes de Estado venían acompañados de una persecución masiva a opositores políticos. En el caso de Chile, tuvo el triste mérito de convertir el Estadio Nacional de Santiago en el campo de concentración más grande del continente. Allí personas detenidas de manera ilegal pasaban el día en las tribunas y por la noche eran recluidos en improvisadas celdas. Entre ellos se contaba el famoso cantautor Víctor Jara, que fue asesinado en ese lugar apenas 5 días después del golpe. La dictadura de Augusto Pinochet. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la eliminación de todo aquello que atentara contra el régimen de Pinochet, como la cultura, un ejemplo es la quema de libros, casos de violaciones y abuso sexual, torturas impresionantes y manipulación de la información iban a caracterizar el régimen de Augusto Pinochet. El día a día Chile cambió, la escasez de la especulación comercial terminó, aunque eso no mejoró la situación económica del país, que vio durante los años pinochetistas una medida de precarización como el programa de empleo mínimo, donde la masa desocupada se la empleaba por un salario irrisorio para tareas de mantenimiento público u otras tareas sin importancia para justificar la paga. A 46 años del golpe, queda en claro que los hechos cometidos y sus consecuencias dejaron una gran huella en la historia de nuestro país. Ocupación durante septiembre de 1973. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973?
A la hora del golpe, Ujú. exactamente fui a comprar pan. Me acuerdo como si fuera ayer porque me impactó mucho. Considerando el contexto de aquella época, ¿cree que era necesario un golpe de Estado y una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país en ese momento? No, Era gáfite. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973? Y a trabajar en la mañana cuando me di cuenta que había un golpe de Estado y me devolví, porque estaba trabajando frente a la moneda. Considerando el contexto de aquella época, ¿cree que era necesario un golpe de Estado y una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país en ese momento? No, nunca. Ocupación durante septiembre de 1973. Asesora de hogar. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973? Yo estaba en el trabajo y con mucho miedo porque andaban muchos milicos, todos los paraban y no podía llegar a casa. Mi ocupación era operario en una industria metalmecánica en Buin. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973 y cómo vivió ese momento? Bueno, me encontraba justamente trabajando donde anteriormente nombré y escuchando por radio de repente, ¿cierto?, el anuncio de que había un golpe de Estado, lo cual se paralizaba el trabajo porque nos dieron tantas horas para llegar a sus hogares porque iba a haber un toque de queda a las 12 del día, lo cual tuvimos que viajar de Buin a Santiago y en ese momento, bueno, aparte de las revisiones que en el camino nos fueron parando y revisando los efectivos militares y me dejaron ahí en Panamericana en ese tiempo, que es la 5 Sur. Yo vivo acá en el 22 de Santa Rosa y tuve que venir caminando desde allá porque no había más locomoción, ya toda la gente se estaba encerrando y caminando para llegar casi justo a la hora del toque de queda. Con ¿Qué? harto susto y preocupación de la familia también y por las consecuencias que podían traer, ya que primera vez que yo vivía una situación de esta manera.